mismos. Lo que vamos a hacer ahora es arrancar con la construcción de la esfera en perspectiva, que es bastante compleja, así que de vuelta agarren sus materiales, vamos a trabajar, a ver, ahora sí, vamos a trabajar construyendo una esfera. Esto tiene un millón de aplicaciones, créanme. Como pueden ver en el ejemplo, que ya lo tenemos acá resuelto, esto está entre los materiales que yo les pasé, tenemos una esfera metida adentro de un cubo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el lápiz rojo. Lo primero que vamos a construir es el cubo en el que está metido esta esfera, ¿sí? Entonces, arrancamos por una de las aristas. A ver, ¿alguien me habla? ¿Son ustedes? Curso online, lo que vimos la clase pasada. Exactamente, Reni, lo vimos la otra vez. Bueno, repaso. Pobre, le tocó tarea repetida. Vamos a empezar por la arista, ¿sí? Y por el ángulo de fuga. Fíjense que en el ejemplo con el que estamos trabajando, este ángulo es bastante más pronunciado que este, ¿sí? Y eso está bueno porque nos permite trabajar con un eje bien visible. Si los ángulos son iguales, nos pasa lo que pasó en los otros ejemplos, que te coincide el eje central con las aristas y eso no nos hace tan felices. Entonces, construimos, esperen que voy a alejar un poquito esto, no tanto, un momentito que quiero acercarme a estos ejemplos, así puedo trabajar más cómoda y con un mejor zoom. Ahí estamos. Construimos la base repitiendo estos ángulos, ¿no? Tenemos un ángulo de fuga para un lado y un ángulo de fuga para el otro. Determinamos que esta va a ser uno de los espesores, tiramos la vertical, tiramos esta otra vertical, determinamos que por acá va a cortar otro de los espesores y tiramos la otra de las verticales, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer es terminar de construir la base. Desde este vértice vamos a hacer una línea que va a ser paralela a esta y la vamos a prolongar. Y desde este vértice vamos a hacer otra línea que va a ser paralela a esta y también la vamos a prolongar. Fíjense que acá no me quedó muy paralela, la voy a corregir. Vamos así y vamos prolongando esta otra. Y nos queda, me quedó re chongo, chicos. Lo voy a hacer de vuelta. Es que con la Wacom no es tan fácil hacer líneas rectas en ángulo. A ver, ahí me gustó más. Y ahí me gustó más. Perfecto. Listo. Entonces ahí tenemos el cuarto vértice que nos faltaba para tirar las verticales. ¿Sí? Ahora determinamos la altura, vamos a decir que la altura es esta, y vamos a tirar a partir de esta altura otra línea que va a ser paralela a la de la base. Tenemos esa línea paralela, ya se nos formó una de las caras. En el otro sentido, hacemos otra línea paralela, ya se formó otra de las caras. ¿Sí? Tiramos nuevamente una paralela, esta es paralela a esta. Entonces, si alguno va teniendo alguna cosa que no entiende, me avisa, ¿sí? Y otra de las líneas paralelas. ¿Sí? Entonces ya tenemos el cubo construido. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Todo el mundo tiene su cubo? ¿Su pseudo cubo? Me quedó bastante más angosto de este lado. Lo voy a corregir. Vamos a seguir corrigiendo. Perfecto. Bueno, vamos a buscar el centro de la base.
uniendo los vértices, nos va a quedar más o menos el centro por acá, y vamos a buscar el centro de la otra base, de la base superior. Así podemos trazar el que va a ser nuestro eje central, ¿sí? Este eje es muy importante porque este va a ser también el eje central de nuestra esfera. ¿Bien? Ahora lo que vamos a buscar es el centro de cada una de las líneas de los lados de nuestro cubo. ¿Sí? Con mucha suavidad, usando el lápiz muy suavecito, lo que vamos a hacer es unir el centro de manera de que cada uno de nuestros lados nos quede dividido en 4 porciones. ¿Sí? Y ahí tenemos una linda red, una linda mesh, en la que está dividido, subdividido en 4 porciones. Esto parece un mamarracho, no se preocupen. Vamos a darle un poquito de acento al centro de cada una de las caras de nuestro cubo, ¿sí? Como para que esos puntos estén un poquito marcados. Bien, ahora vamos a pensar un poco lo que es una esfera en perspectiva. Si nosotros queremos entender una esfera, tenemos que pensar primero qué pasa cuando, ahora en un plano bidimensional, yo les voy a hacer un pequeño diagrama, qué pasa cuando tenemos un círculo adentro de un cuadrado, ¿no? Tenemos un cuadrado, este cuadrado tiene un centro, y cada uno de sus lados tiene un centro, y dibujamos un círculo adentro, ¿no? A mano alzada todo esto, así que ustedes ya saben cómo es, pero a mano alzada es que nosotros vivimos y trabajamos, así que está bueno poder hacerlo así. Entonces, observemos que cuando nosotros situamos un círculo adentro de un cuadrado, las tangentes se tocan con el centro de cada uno de los lados del cuadrado. ¿Sí? Esto lo pueden observar. ¿Bien? Entonces ahora lo que vamos a tratar de dibujar son, dentro de la esfera, estos dos círculos en perspectiva. Uno que lo atraviese verticalmente, longitudinalmente sería, no sé, y otro que lo atraviese en un sentido horizontal. Entonces yo voy a ir cambiando de colores para que se entienda lo que estoy haciendo y ustedes no tengan dudas. Vamos a empezar por el que es horizontal. Para empezar vamos a remarcar cuál equivaldría al cuadrado que pasa por el centro de nuestro cubo y que tiene este centro, ¿verdad? Entonces sería cuestión de imaginar un círculo en perspectiva adentro de este cuadrado. ¿Qué sabemos de un círculo adentro de un cuadrado? Sabemos que se toca por la tangente con cada uno de los centros. O sea que si tenemos este centro acá, sabemos que se va a tocar acá, que se va a tocar acá, que se va a tocar acá y que se va a tocar acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo el mundo está entendiendo este razonamiento del círculo adentro del cuadrado? Yo no los veo, así que si alguno tiene alguna duda, me avisa, por favor, porque yo estoy viendo solamente la pantalla y la ventanita del chat. Entonces, esta es la parte, para que sea todavía más sencillo, vamos a trazar una línea que nos va a unir estos centros, ¿sí? Entonces, esta es la parte en la que es absolutamente a mano alzada y a ojo. Yo tengo que unir estos puntos para fabricar este círculo en perspectiva adentro de este
cuadrado en perspectiva. Esto es tan a ojo que si lo quisieras hacer dentro de dibujo técnico tendrías que usar una herramienta que creo que se llama Escolapio, que está hecha de 1 millón de curvitas. ¿Sí? Entonces, no se frustren si esto no les queda muy bien. A mí tampoco me queda muy bien, fíjense. Esto vendría a ser de nuestra esfera el ecuador. Ok, yo voy a volver a cambiar de color. ¿Alguien me está hablando? Muy bien, Sime. Exactamente eso. Muy bien. Voy a volver a cambiar de color, así sigue siendo claro para todos. Me voy a ir a un color verde. Y ahora vamos a hacer lo que sería este círculo, o sea, el que atraviesa vertical. Este círculo va a estar adentro de ¿cuál cuadrado? De este, del que cruza verticalmente nuestro cubo. ¿Sí? Este es el cuadrado, este es el eje, que esta vez comparte el eje central del cubo. ¿Sí? Y acá, de vuelta, tenemos, estas serían las tangentes con las que toca nuestro círculo en perspectiva. Y acá de vuelta, a mano alzada, a ojo, lo que hacemos es tratar de encontrarle la perspectiva a este círculo que está adentro de un cuadrado o rectángulo en perspectiva. De vuelta, no se preocupen, si les queda medio mucho, es normal. Bien. Ahora sí, se pueden pasar a un lápiz azul ustedes o un lápiz que tenga más contraste, porque ahora sí vamos a hacer el que sería el contorno de nuestra esfera. Recontra mucho, le queda así. Nos queda todo de recontra mucho, no se preocupen. Ahora, ¿qué va a pasar? La superficie de la esfera se van a unir este punto, que es el punto más alto de nuestro círculo en perspectiva, con este punto, que es el punto más ancho, con este punto, que es el punto más bajo, y con este, que es el otro punto más ancho en el otro sentido. Y ahora, uniendo en un círculo estos puntos, miren que, o sea, cuanto más deforme sea el cubo que hicieron, más deforme les va a quedar su esfera en este momento. A mí me está quedando bastante deforme. Ahí va. Ahí va. Y quedó más linda que nunca. ¿Cómo les quedó a ustedes? A ver. Mira. Me voy a ir a ustedes un toque. Así me muestran. No puedo verlos. No puedo verlos. A ver, me están mandando fotitos. Bien, Reni, te quedó re bien. Bien. Bueno. Mi esfera parece un tubérculo. A ver, queremos verla, Pam. Acá no hay, acá nadie se salva de ver, de que nos mostremos las cositas. Bien, Sime, te quedó re mucho. ¿Qué pasó, Sime? Te quedó una de las líneas, le hiciste como muy en diagonal. ¿Sabes cuál, no? La que tendría que ir más de frente. Desde el cubo ya venía mal. No, está bien, está bastante bien. Están bastante bien, no están tan mal. Es muy difícil hacer una esfera en perspectiva. Pero créanme, la mía tampoco está tan buena. Créanme que hacer esto no es nada sencillo. Fíjense que la mía tampoco está tan buena y se supone que yo soy la teacher. ¿Qué pasa con todo esto y por qué es tan importante? Porque muchas veces tenemos que trabajar
con círculos en perspectiva. Vamos a hacer un repaso, no tanto de la esfera, sino del círculo en perspectiva, que me parece que es lo que a todos se les complicó un poco más. Voy a sacar esta bonita esfera. Después, igual quédense tranquilos que todo esto queda grabado y está en el material que yo les mostré. Entonces, si nosotros tenemos una base en perspectiva, una vez más, arrancamos por un ángulo, ¿sí? Determinamos una altura, X, no importa tanto la altura porque lo que nos interesa es construir primero la base. Le damos una profundidad, le damos un ancho, decimos llega hasta acá y llega hasta acá. Si esto llega hasta acá, trazamos una paralela a nuestra otra línea, que de vuelta no me quedó muy paralela porque Wacom, a ver, ahí está. Trazamos una paralela, trazamos otra paralela. Ahí te estoy leyendo. Se les complicó con el círculo vertical. Bien, por eso vamos a practicar por separado hacer el círculo en perspectiva, primero en horizontal y después en vertical. Partiendo siempre de la premisa, esto no se lo olviden, que adentro de un cuadrado, un círculo, tuki, se toca por las tangentes y comparten el mismo centro, ¿sí? Partiendo de eso. Entonces, tenemos esta forma, que en realidad no es un cuadrado, ahora que lo veo, es un rectángulo en perspectiva, pero también nos sirve. Vamos a encontrar primero el centro de esto uniendo los vértices. Uniendo los vértices, yo sé que acá tengo un centro, ¿sí? Y vamos a encontrar también el centro de cada una de estos lados, ¿sí? Ahí tenemos los centros. Vamos a unir estos centros. Acá están unidos estos centros. Fíjense que esta forma que tenemos equivale, si esto lo tuviéramos que ver 2D, esto estaría equivaliendo a esta forma. Salvando las distancias, obvio, ¿no? Pero esto es a lo que viene a equivaler esta situación. Entonces, si ahora acá adentro queremos trazar un círculo, primero lo que vamos a hacer es determinar que estas son las tangentes por las que se chocaría, ¿sí? Con las que se chocaría este círculo en perspectiva. Entonces, ustedes pueden ver que a esta base, en perspectiva que yo hice, hay una de las caras que se les ve más que otras, ¿se entiende? Fíjense que esta superficie se presta para que la curva se vea un poco más estirada que esta. ¿Se entiende? Yo no sé la razón geométrica por la que esto es así, pero yo sí sé que esto es así. Que siempre que tenemos un círculo en perspectiva, hay uno de los lados que se ve más estirado que el otro, que se ve como un poco más chiquito. Y eso se repite de este otro lado. Este otro lado me va a quedar bastante más chiquito y este me va a quedar más estirado. Esta figura, que es el círculo en perspectiva, se llama elipse, ¿sí? ¿Dónde está presente la elipse? En cualquier elemento que yo quiera dibujar. Imagínense que yo estoy dibujando un simple jarrón, ¿no? Un jarrón que está pues visto así. En cada una, si yo lo viera desde arriba, por ahí sería absolutamente circular, pero una vez que yo lo tengo en perspectiva, cada una de los círculos que lo componen, yo los veo en perspectiva y constituyen elipses. ¿Por qué está bueno saber hacer esto? Porque si yo puedo poner adentro de una base rectangular a la totalidad de mi jarrón, yo ya puedo tener una idea de cuál es la perspectiva en la que está jugando y construir su base. ¿Se entiende?
yo construyo la base como construí esta otra, y de esta manera yo puedo entender mejor cómo está fugando un cuerpo que no es ni rectangular ni prismático. Ahora me gustaría hacer un ejemplo, pero en el otro sentido, o sea, vertical. Voy a ir de vuelta. Voy a empezar por uno de los lados, ¿sí? Y voy a trazar un ángulo de fuga. Voy a repetir la dirección de este ángulo de fuga. Paren que me mareé. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Si yo tengo esto... Sí, está bien lo que estoy haciendo. Solo que lo estoy haciendo en el sentido inverso. Disculpen, voy a empezar de vuelta. Tuve un pequeño lapsus de confusión. Tenemos una vertical, tenemos un ángulo de fuga y tenemos otra vertical. Estamos viendo un rectángulo en perspectiva, pero esta vez lo estamos viendo verticalmente. Vamos a hacer la misma operación. Le vamos a buscar el centro. Le vamos a buscar el centro a cada uno de sus lados. Tenemos el centro de cada uno de sus lados. Y una vez que tenemos ese centro, sabemos que en cada uno de estos lugares va a tocar la tangente de mi círculo en perspectiva. Sabemos que este lado se va a ver un poco más estirado que este otro. Se vuelve a completar esta ley. A ver, alguien me habla. ¿Así? Patri, o sea, es así, pero en realidad está muy bien lo que vos hiciste, pero para poder construir la esfera, lo que nosotros necesitamos hacer es trazar dos círculos en perspectiva, pero que pasen por el centro. Vos los hiciste como si fuesen en las caras. Después, si pueden, fíjense la imagen que mandó por WhatsApp Patri. Él los dibujó en las caras, y lo que nosotros estamos dibujando es algo que está pasando por el centro de la esfera. Esto, yo lo que les recomiendo que hagan es que lo practiquen. O sea, yo les estoy mostrando un método. Acá, por ejemplo, me quedó no una esfera, sino un ovoide, un esferoide, como el planeta Tierra. Yo lo que les recomiendo es que ustedes esto lo practiquen para poder entenderlo mejor. Muchas veces, fíjense que además, los círculos que nosotros dibujamos, si los repasamos en la cara externa de la esfera o huevo o forma esta esférica que estamos haciendo, se arma una cruz. ¿A qué les hace acordar esta cruz? Muchas veces utilizamos este tipo de estructuras en perspectiva para, por ejemplo, fabricar, construir una cabeza, ¿no? Exacto, un rostro. Entonces, ¿por qué nos sirve saber construir una esfera en perspectiva? Primera pregunta, ¿vamos a necesitar construirla cada vez que queramos dibujar una cabeza haciendo estos pasos? La respuesta es no. O sea, no vamos a hacer todos estos pasos cada vez que haya que construir una esfera en perspectiva. Pero sí, volviendo al ejemplo que yo les daba en relación a los puntos de fuga y la posibilidad de tener, ay, me copié haciendo una cosa, la posibilidad de tener muchos elementos. Si nosotros estamos dibujando, por ejemplo, una figura humana, ¿no? Que está planteada en este sentido, en este punto de fuga, imagínense que adentro de esta cajita, que cumple con esta coherencia, tenemos armado, no sé, el cuerpo.
¿no? Y acá va a venir, no sé, el brazo, el pecho. ¿Se entiende? La parte del cuerpo que sería. Imagínense que ahí tiene una remerita, ¿no? Si nosotros después hacemos una esfera que está en una perspectiva que nada que ver, se nos va a complicar, nos va a parecer menos coherente. En cambio, si nosotros queremos sacar de este centro un eje, por ejemplo, para poner un ejemplo, y queremos que adentro de este eje, o que tomando, o sea, utilizando el mismo eje, aparezca una esfera, construimos un círculo en un sentido, un círculo en el otro, completamos, ¿y qué tenemos? Un círculo, una esfera, un esferoide en perspectiva que está puesto en la misma perspectiva en la que tenemos el resto de la figura. Y eso lo que hace es que nos aporta un montón de coherencia a nuestra construcción. Esto es para que entiendan un poco por dónde va el tema de la aplicación. O por ejemplo, otro ejemplo. A ver, si volvemos al ejemplo de la llamita, ¿no? Nosotros sabemos que había muchas partes de la llamita que parecían que entraban en un prisma. Por ejemplo, para que este color no se vea, no quiero que se vea. Sabíamos que las patitas nos entraban en un prisma que estaba en determinada perspectiva y que lo único que teníamos que hacer era continuar sus líneas paralelas para que todas sean coherentes entre sí. Digo esto porque muchas veces nos pasa que estamos dibujando, por ejemplo, un bicho de 4 patas, cualquiera sea el bicho de 4 patas que estamos dibujando, ponele que este es el lomo, y muchas veces hacen una pata en un sentido y todas las patas, por ejemplo, esto es una exageración, nadie lo hace, ¿no? Pero todas las patas caen sobre la misma línea, cuando en realidad lo que le da la sensación de profundidad es que cada una de las patas caiga en una línea coherente con la perspectiva, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo de la llamita, nosotros sabemos que acá tenemos todavía una figura relativamente cuadrada, pero acá ¿qué hay? Acá hay una figura que es bastante redondeada, ¿sí? Podríamos decir que acá adentro hay un huevo, un esferoide o como lo quieran llamar. Entonces, fíjense cómo nos sirve utilizando, si acá tenemos el centro de esta línea, acá tenemos el centro de esta, ¿sí? Y acá tenemos el centro de este prisma. Avísenme si voy muy rápido, pero quería mostrarles cómo se aplica esto. Y acá tenemos este eje. Dibujando el círculo en perspectiva, nosotros ya podemos darle a este huevo una coherencia de perspectiva con el resto de las cosas que estamos viendo, ¿sí? Por eso es importante saber construir en perspectiva estos objetos. Otro de los usos que tenemos para el círculo en perspectiva es, por ejemplo, si yo quiero dibujar un cono, ¿no? Partiendo, ya voy más rápido, ya voy dibujando, fíjense que ya no les cuento lo del ángulo y todo, porque ya entendemos que lo entendimos, ¿no? Yo tengo una base rectangular en perspectiva, le encuentro el centro, proyecto un eje, ¿no? Hacia arriba, y ya sobre este mismo eje, si yo construyo un círculo en perspectiva sobre esta base, que la hice en una perspectiva bastante chonga, como pueden ver, yo ya puedo construir, por ejemplo, un cono que tenga su base en perspectiva. ¿Estamos claros hasta acá con todo esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? A ver, les voy a hacer un señor que les contesta preguntas. Bueno, no tengo que hacer estas cosas porque esto va a quedar todo grabado. Bueno, este básicamente era el programita que yo había planificado para hoy.
Repasemos lo que vimos. Vimos que tenemos perspectivas a un solo punto de fuga, en el que se respetan las horizontales y las verticales y se fugan solamente las líneas que hacen referencia a la profundidad. Vimos que tenemos perspectivas, a ver, aquí me habla. Cuarto intento, cuesta un montón, sí, cuesta, sí, hay que practicarlo. Vimos que teníamos perspectivas con 2 puntos de fuga, ¿no? En los que a la hora de construir un elemento se mantienen las verticales como constantes. Fíjense que acá les mandé una de un cuerpo que está a la mitad de un lado y la mitad del otro de la línea de horizonte. Esto también puede suceder. Se mantienen como constantes las verticales, y habíamos visto también que tenemos perspectivas a 3 puntos de fuga, en los que las verticales también pueden variar fugando desde este tercer punto hacia los otros dos. Entonces hay una distorsión bastante pronunciada de los cuerpos, fugando cada uno hacia un lado. Eso es lo que vimos en cuanto a perspectiva. Después nos pusimos de acuerdo en que nosotros, por una cuestión de facilidad para la construcción, a la hora de construir una figura rectangular o prismática, íbamos a utilizar 2 puntos de fuga, pero íbamos a mantener paralelas las líneas de fuga. Por lo tanto, solo con determinar el ángulo de fuga para cada uno de los lados no será suficiente para, proyectando las paralelas, entender la totalidad de la vista en perspectiva, ¿sí? Y después nos metimos con el círculo en perspectiva para poder representar una esfera. Habíamos dicho que encontrando los centros y proyectando las verticales y encontrando los centros, era suficiente con trazar un círculo en perspectiva que atravesara, no se ve nada, ahora sí, un círculo en perspectiva que atravesara, lo estoy haciendo re mocho, pero es el repaso, que atravesara horizontalmente nuestro cubo, que lo atravesara verticalmente, y que usando esas coordenadas íbamos a poder completar nuestro cuerpo esférico. Y ahí hemos visto también que las cruces resultantes de nuestros trazados nos podían servir como referencia. Es lo que marcaría, si tuviéramos que dividir en 4, si fuese una esfera de 4 bajos, nos podía servir como referencia para otras construcciones. Por ejemplo, en este caso, fíjense qué lindo punto de vista si yo quisiera imaginarme que es un cuerpo que se está abriendo, como si fuera una cáscara, ¿no? Puedo prolongar esto un cachito más, abrir esto un cachito más, y imaginarme que acá adentro hay alguien, adentro de una semillita que está contenta. Hasta acá era el día de hoy. Aprender a hacer perspectiva y aprender a construir 2 formas básicas, los prismas y las esferas, que son básicamente lo que componen, bueno, después hay cubos, hay trapecios, no nos vamos a poner a construir todas las figuras geométricas, pero entender cómo fugan en perspectiva estas 2 grandes clasificaciones de elementos, que son los elementos prismáticos y los elementos esféricos. La intención es que la clase que viene ya podamos analizar morfológicamente una cantidad de cuerpos, como la llamita, tengo una carpetita con una cantidad de cuerpos que vamos a analizar morfológicamente, vamos a determinar cuáles son sus formas y vamos a poder construirlos en perspectiva
para después variar estos puntos de vista.